Les habla es perito, psicólogo perito judicial independiente, es decir, perito de parte. Nuestros informes van en paralelo a los informes del Ministerio Público, específicamente del Instituto de Medicina Legal, donde están mis colegas, la mayoría de mis colegas peritos trabajan pues en este instituto, y nosotros independientes trabajamos haciendo, en algunos casos, contrapericias, metapericias ahora, a los informes que no están bien sostenidos técnica, científicamente, legalmente. Eso para precisar un poquito, partiendo del orden personal en cuanto por respeto, por supuesto, al público. Y qué entretenida decía su plática e interesante también. Felicito al señor Miguel de su programa. Doctor Hayes también, por supuesto, su versatilidad es admirable. Y aporto básicamente en este contexto, y pongo a la mesa, por supuesto, de discusión, en este contexto donde hay proyectos, por ejemplo, desde el Congreso, donde se plantea el tema de la justicia. ¿Qué tan eficiente está siendo la justicia? Que por supuesto es un derecho más allá de un servicio. A partir y desde nuestra modesta trinchera de la psicología, un tema que es contundentemente, han dado muy buenos ejemplos, la salud mental de los operadores de justicia y de los políticos que finalmente están decidiendo, por ejemplo, la reforma de justicia. Entonces, la salud mental es un derecho, además de ser un conjunto de competencias, de capacidades que no solo es genético, sino se aprende durante el transcurso de la vida, empezando de los hogares, por supuesto, en los sistemas educativos, en todos los niveles, por supuesto, y constantemente hay que cultivarlo, si no también se va deteriorando. Entonces, antes de que esto pase, hay que trabajar mucho en la prevención. Tan es así que hace algunos meses atrás nos invitaron al Congreso de la República a sustentar técnicamente un proyecto de ley que justamente iba a ser obligatorio la evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos al Congreso. Esta, por supuesto, está desestimada, está archivada, está ninguneada, este proyecto de ley, porque obviamente sabemos que quienes van a tomar esa decisión no gozan de salud mental, es más, no se atreverían. No les conviene. No les conviene, de alguna forma se perciben la poca conciencia que denotan de empatía, por ejemplo, social, de compromiso social por ende, les alerta que si pasarían por una evaluación, mejor aún pericial, no solo una evaluación tradicional, digamos clínica, sino pericial, donde se busca la verdad como uno de los objetivos, la verdad en este caso de su salud mental, por supuesto van a rehuir. Por lo tanto, la gran esperanza es en medios como ustedes, la población en general organizada, que se impulse y se haga obligatorio para que no tengamos finalmente representantes de la población que se distancien de la misma y tomen decisiones como las que estamos viendo de manera trágica. Es porque el Jurado Nacional de Elecciones pide una cantidad de comités y a la vez también hay que entregarle el libro de actas y hay que entregarle también el libro padrón, y entonces frente a eso también tenemos la obligación de que los mejores hijos del pueblo sean los que nos representen, y para eso necesitamos el concurso suyo para desarrollar ese examen psicológico para que definitivamente la mejor gente venga a trabajar por el Perú, mi querido. Muy importante esa propuesta, gracias por supuesto desde ya. Y aporto en cuanto a la forma, justo esto lo pueden ver de manera libre en nuestro canal en YouTube, Iván Terbullino, donde están más de media hora de exposición de cómo debería ser ese procedimiento de evaluación a los políticos, empezando porque hay que empezar desde arriba hacia abajo para limpiar la casa. Eso es como limpiar una escalera. Si es que no barremos arriba, siempre el polvo va a caer. Por lo tanto, antes de preocuparnos de que la población, para puestos muy pequeños que ganan 3.000, 3.500 soles, pasan por 4 etapas de evaluación, versus aquellos que están ganando 15.000 para arriba, a veces no pasan ningún filtro más allá de solamente el ser amigo de alguien o tener un contacto o haber conversado con el premier, etcétera, etcétera, que lo vemos todos los días en los medios, y eso por supuesto tiene que cambiar. Por lo tanto, la población tiene que exigir a sus precandidatos lo que muy bien está planteando el doctor Hayes, que es la evaluación. Ellos tendrían el deber de mostrar cuál garantía, cuál certificado de vigencia de su órgano que permanentemente va a tomar decisiones sobre los demás. No son decisiones para él o solo su familia, son decisiones que van a involucrar a muchos peruanos. Los congresistas están tomando todos los días pésimas decisiones sin mayor límite porque ellos ya perdieron el límite. Ellos no tienen conciencia y los reto, los invito cordialmente. Si algún congresista quisiera pasar una evaluación psicológica pericial, con mucho gusto, por supuesto con el compromiso de compartir los resultados para que la población, obviamente es su libertad de hacerlo,
pero que por lo menos él tenga conciencia con qué nivel de salud mental y competencias para el puesto, que ese sería el otro bloque. Por un lado, la salud psicológica, la salud mental, con todo lo que esto significa, para descartar algún trastorno de personalidad, etcétera. Y por otro lado, las competencias para el puesto, para un alto puesto. Me quedo solo con una de las variables que debería tener cualquier político como competencia desarrollada, no en proceso, no con la intención, sino demostrada. Por ejemplo, la competencia de ser empático con la población a la cual va a servir. Eso significa, sabe escuchar realmente poniéndose en la perspectiva del ciudadano, del campesino, de la población a la que representa, sabe tener el compromiso en esa empatía, no solamente decir ya, sí, y después queda solo en palabras. Alguna vez hice incluso el perfil psicológico del señor Vladimir Cerrón, está publicado en un diario regional. Los diarios regionales, los medios alternativos ahora por supuesto están dando la hora y así tiene que ser. Se va a desconcentrar felizmente el poder de los medios manipuladores oficiales, que ya si es que no recuperan esa independencia, y eso invito también, porque es parte de la salud mental el dejar la libertad, la información para que las personas formen su propio criterio. Eso es un nivel ya mucho más alto de compromiso con la sociedad. Pero vuelvo, la competencia de la empatía necesita ser acreditada. No puede ser una empatía que ausente, y además es un indicador de una personalidad psicopática, como muy bien lo han planteado. Si es que no hay empatía, es indolente al dolor, puede lanzar un animal de una mascota de la ventana, o puede firmar un decreto ley o una ley como la que están ahora mal firmada por el señor Cerrón y el señor Soto, que van a deforestar, van a incendiar a nuestros árboles sin la mayor empatía por la vida. Ya ni siquiera hablemos de los árboles solamente y todo lo que en el ecosistema significa, sino de la vida, de sus propios hijos, de sus propios nietos. Menos están pensando en la vida de los ciudadanos. No tengo el gusto, el honor de conocer al doctor Ramírez. Lo he visto básicamente en su pizarra, que está siendo muy didáctico, y debo resaltar que ha hecho, justo ayer o anteayer vi uno de sus videos que decía, en reto públicamente al señor Aníbal Torres para ir a una pericia psicológica, una evaluación psicológica y psiquiátrica. Sí, eso es importante. Entonces, ese reto de un político sea extendido, y tomo como referencia para hacer un benchmarking. Doctor, una pregunta. Siempre hablamos de la manipulación, ¿no?, del ser humano, del joven, del adulto, bueno, hasta de los niños, ¿no? Dicen, pero está manipulada o manipulado, ¿no? Un buen elemento que usted acota, otro rasgo, otro indicador de un rasgo de una personalidad psicopática es justamente su gran manipulación. Esa capacidad muy entrenada, dicho sea de paso, en los psicópatas y las psicópatas, porque eso se da a nivel familiar, por supuesto, con mucha frecuencia, por ejemplo, en la alienación parental, es decir, cuando la mamá o el papá, sobre todo cuando están en un proceso de separación o divorcio, manipula, porque saben que por el principio del interés superior del niño, el juez le va a preguntar, el juez de familia, en algún momento, al hijo, niño o adolescente, y entonces si el niño le cuenta con toda naturaleza con quién quisiera vivir, por ejemplo, o las cosas que él pueda contar, para eso a veces van preparando, manipulando a los menores. O sea, los padres están dando síntomas de psicopatía al no pensar en su hijo. Se supone que el amor que irradian a sus hijos debe ser garantizar, por ejemplo, la comunicación de los dos padres, que es fundamental para el desarrollo integral de todo niño. Eso trasladado al ámbito político, ni qué decir, los, entre comillas, padres ya no tienen nada de competencias paternales de la patria. Claro. Es decir, ya no deberíamos llamarlos padres de la patria, porque han abandonado a sus hijos literalmente, a sus hijos de la patria, a los ciudadanos. Eso significa que necesitamos hacer todo un replanteamiento de nuestra sociedad, de las estructuras en las cuales estamos involucrados, porque nos dañan, incluso están dañando a los que están en el poder. Lo único que muchos piensan, en quienes están en el poder, para, entre comillas, salvar a sus hijos es sacarlos del país. Para ellos es, bueno, acá no estoy creando un buen Perú, me los llevo al extranjero como una salida, cuando por supuesto los convierten en apátridas, los convierten en la continuidad de la psicopatía, los convierten en ciudadanos sin historia, los convierten en ciudadanos que al otro lado van a estar sumergidos en una cultura donde no van a poder tener los mismos privilegios que todo peruano tiene en su país o debería de tenerlo. Es interesantísimo, sobre todo el doctor Iván, este tema,
el doctor Heinz, que hemos abordado unos temas muy importantísimos. Doctor Iván Terburino, dejamos para que se despida. Sí, muchas gracias previamente por esa gentil invitación y será mi pequeño grano de arena en contribuir como perito, manteniendo por supuesto la independencia, la imparcialidad y otros criterios que subyacen a estos informes para que se contribuya de esta manera en un futuro mejor.